Pero quiero hacer un preámbulo de un poco rápido. A los miembros del alto mando y al pueblo salvadoreño quiero aclarar que la interpelación no está siendo a las Fuerzas Armadas del Salvador. No es a las Fuerzas Armadas del Salvador. Y al señor ministro, su presencia no es en su jerarquía militar, sino que es como ciudadano, como funcionario y como servidor público como ministro de la Defensa Nacional. De acuerdo al reglamento, se habla de buscar las explicaciones, ministros o encargados de su despacho, por sus actuaciones, su política, programas, proyectos, etc. O sea, es un hecho en sí y no es una persona, es el cargo en sí. Puede estar cualquier otra persona en cualquier otro momento. Esto definitivamente es una clarificación que quiero puntualizarla. Posteriormente, quiero puntualizar al pueblo de El Salvador que yo reconozco a esta Fuerza Armada y reconozco la Fuerza Armada que nació desde el 6 de mayo de 1824 como Legión de la Libertad, que se ha mantenido durante 199 años y que ha pasado 13 constituciones con lealtad a la Constitución independientemente de persona alguna. Por esta razón, quiero ser claro cuál es el papel. Como persona, lo que necesito en la pregunta 1, que es el artículo 211 de la Constitución, en los pilares fundamentales de la misma. El operativo del 9 de febrero, que vamos a discutir en la parte 2. Ahora vamos a hablar del artículo 211. La ocupación militar del Salón Azul, donde se vio comprometido el presidente de la República, ya asegurado el salón. Sentarse en esa silla, tocar ese gong y decir: ahora ya saben quién tiene el control. El artículo 235 dice: todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protesta bajo palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. No me extiendo más allá. Y el juramento del soldado, en las formalidades de juramentación, en la ordenanza, dice: servir al gobierno de la República, al gobierno de la República. Gobierno, entiéndase gobierno, los 3 órganos del Estado. No es el Ejecutivo, es el gobierno de la República. El gobierno se constituye de 3 poderes. Y obedecer en todas las ocasiones y riesgos al superior que nos estuviese mandando. Ok, en ese sentido, ¿cuál es el alcance, de acuerdo a su criterio, del deber de obediencia de la Fuerza Armada de El Salvador? ¿Es una repregunta la que acaba de hacer o hizo ya las 3 repreguntas que iba a hacer, general? Tiene el uso de la palabra. Sí, voy a hacer las, pero no, okay, no se las voy a hacer de carrera, sino que voy a hacerle una, él responde y yo puedo repreguntar de acuerdo al reglamento si tenemos algunas diferencias. Ok, perfecto. Y luego hago la otra repregunta y luego puedo hacer la otra. Está aclarado el asunto, solo era una pregunta que yo le hice a usted. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Sonido, equipo.
¿verdad? Sí, bien. Bueno, primero percibo un error de conceptos. Como militares deberíamos de conocer, porque sabe que es una ocupación militar y no creo que sea necesario que le explique qué es una ocupación militar. Nosotros, el Estado Mayor Presidencial, ya le leí también el artículo del decreto 106, que establece que tiene la obligación de asistir al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en sus actividades tanto personales como del servicio, y donde el señor presidente de la República se encuentre, de obligación del Estado Mayor Presidencial proporcionarle la seguridad. Diputado Mauricio Vargas, tiene el uso de la palabra para hacer otra repregunta. No, presidente, es uno. Quiero recordarle, ministro, disculpe. La pregunta 1 dice de la siguiente manera. Conforme al artículo 211 de la Constitución, la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Al haber adoptado una postura, una intervención en el evento del 9 de febrero, le hacen otra pregunta, pero yo quiero saber sobre la obediencia, y mi pregunta concreta no era ni de operativo ni del Estado Mayor Presidencial. Mi pregunta, yo le hice la pregunta concreta. ¿Cuál es el alcance del deber de obediencia de la Fuerza Armada? Esa fue exactamente la pregunta. Lo de la operación lo vamos a discutir en la parte 2, que está en la segunda pregunta. Aquí solo es, ¿cuál es el alcance de la obediencia de la Fuerza Armada, de acuerdo al artículo 211 de la Constitución? Gracias, señor ministro. Bueno, ya hemos demostrado y he explicado cuál es la posición de la Fuerza Armada. Se ha demostrado que la institución es apolítica, no deliberante en asuntos del servicio. Y eso es lo que precisamente hemos estado realizando durante nosotros asumimos el cargo como ministro de la Defensa Nacional. Diputado Mauricio Vargas, tiene el uso de la palabra. Es que aquí tenemos una connotación un poco complicada, ministro. La obediencia no supone cláusulas de discrecionalidad que permitan a ningún superior, sea la jerarquía que tiene, ordenar cualquier tipo de comportamiento a militares de rango subordinado. Los mandatos u órdenes que surgen del seno de nuestra institución tienen límites, y un límite principal es el principio de obediencia, subordinación al derecho y de forma particular a la Constitución de la República. Deber la observancia de órdenes o mandatos no equivale a obediencia ciega o irracional, porque hay una confusión realmente en el ámbito y la competencia del presidente constitucional en su carácter de comandante general de la Fuerza Armada. El cumplimiento de la misma es inseparable de valores democráticos y del irrestricto respeto a la Constitución en todas sus partes. Por eso reitero, porque no quiero ingresar en otras situaciones. Reconozco la autoridad, reconozco la jerarquía, reconozco la subordinación, reconozco la cadena de mando, pero yo no quiero preguntarle quién le dio la orden. Quiero saber
en la obediencia hasta dónde llega de acuerdo al concepto de obediencia institucional. Si no me la puede responder o si no quiere responder, no tengo ningún problema, señor ministro. Pasaría a hacerle la segunda repregunta. Bueno, ya usted mismo conoce cuáles son los límites y lo ha explicado que tenemos nosotros para el cumplimiento de las órdenes. Y en esos límites es que la Fuerza Armada se ha mantenido. No, nosotros en ningún momento hemos recibido una orden ilegal de nuestro comandante general. Y esa es la respuesta. Y tenemos claro, estamos definidos cuáles son las órdenes que nosotros cumplimos y esas son las que hemos estado cumpliendo. La ordenanza misma dice que la subordinación, y ahí mismo habla de que es una institución subordinada. Y usted bien sabe que la subordinación es la obediencia y respeto que el subalterno debe al superior. Y bajo ese parámetro es que nosotros hemos estado actuando. Diputado Mauricio Vargas, para hacer la segunda repregunta, yo quiero aclarar lo siguiente. Si no le satisface la respuesta de la repregunta, simple y sencillamente que pase a la siguiente repregunta. Al final los partidos tendrán que elaborar una resolución después de la presencia de los altos jefes militares que obviamente acompañan al señor ministro de la Defensa, y ahí deben de plasmar su conformidad o inconformidad. Pero deben de ser muy claros y muy categóricas las repreguntas. No les satisfizo, pasemos a la segunda repregunta, para que de alguna manera avancemos. Diputado Mauricio Vargas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. El 9 de febrero se utilizaron armas para silenciar diputados. Se utilizó la Fuerza Armada para implementar por la fuerza la razón. Se fue a buscar a diputados en la noche a pomporronearles las puertas. Se les quitó la seguridad de los que tenían de acuerdo a la ley. Se sitiaron sedes diplomáticas, sedes políticas. Fue aterrador, de acuerdo a ese video, ver rodeado al presidente de militares entrando al Salón Azul. ¿Considera usted que cuál es su concepto de apoliticidad y cuál es su concepto de subordinación? Porque para nosotros, para la comunidad internacional, para la comunidad nacional, llámese tanques de pensamiento, llámese constitucionalistas, es una orden inconstitucional, es una acción inconstitucional la que se realizó en este salón en ese momento. Repito concretamente, ¿cuál es su concepto de apoliticidad y de subordinación? Y ya adicionalmente, no solo se estima en la obediencia y en la subordinación la responsabilidad objetiva. El funcionario debe apreciar si existe la posibilidad de violar la Constitución de la República. Esta es una construcción que se hizo en el Pacto Social con la reforma al sistema político a partir de 1992, donde al FMLN se le dijo política sin armas y a la Fuerza Armada se le dijo armas sin política. Señor Ministro de la Defensa Nacional, tiene el uso de la palabra. Bien, le definí que es subordinación, esto a la primera semana, cuando uno es cadete, a la primera semana son de las primeras cosas que le van enseñando a uno en la escuela militar, y todavía la recuerdo porque es bien corta el concepto. Y ya se lo respondí que es subordinación de acuerdo
a la ordenanza del ejército. También ser apolítico es actuar como actuamos nosotros en su momento. Un partido político, acá tengo yo, me publicó para nosotros, haciéndonos un llamado a la Fuerza Armada, un llamado a la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador a mantenerse institucional ante la crisis que podría afectar gravemente el orden constitucional salvadoreño y apegarse estrictamente al artículo 211 y todo lo que sigue. El no meternos a la política, eso es la politicidad que nosotros hemos estado mostrando. Ya ha sido contestada la repregunta, la segunda repregunta, general Vargas, y pasamos a una tercera sobre la pregunta 2. Eran sobre las 3, van a ser sobre la 1. Ok. Tiene el uso de la palabra, diputado Vargas. Gracias, presidente. Señor ministro y pueblo salvadoreño, sus declaraciones como ministro de la Defensa encienden signos de alarma porque usted está reconociendo el sometimiento a una persona. Existe un peligro de ser leales al poder y no ser leales a la República. Le reitero, la ordenanza indice servir al gobierno de la República, gobierno de la República. Y adicionalmente, cuando usted asume su cargo, fiel a la República y hacer cumplir la Constitución de la misma. Reconozco que la Fuerza Armada no es deliberante, pero eso no implica que se pueda usar para cualquier cosa, para fines distintos a los previstos en la Constitución, y mucho menos exigir lealtad a personas. Repito, hay un peligro de ser leales al poder y no a la República. Al hacer esta referencia, la apoliticidad de la Fuerza Armada y la profesionalización de la Fuerza Armada, de acuerdo al artículo 212 y la reforma constitucional a partir del 16 de enero de 1982, está siendo irrespetada. ¿Cuáles son los criterios de apoliticidad? Cuando se han andado entregando bolsas familiares diciendo aquí les manda el señor presidente de la República. Estimado diputado Vargas, tiene que sujetarse exclusivamente a la interpelación por lo del 9F. No nos salgamos de algo que obviamente no tiene nada que ver con relación al 9F. Se lo pido que pongamos de nuestra parte para que no nos salgamos de ese tema. Ese será otro tema que lo pueden, si ustedes quieren discutir, en otra plenaria, pero no es él, no es en esta. Diputado Vargas tiene el uso de la palabra. Por disciplina acepto su planteamiento, aunque la pregunta habla de la apoliticidad de la Fuerza Armada, no habla del 9F. Está hablando de los conceptos. Uno, que dice con claridad: profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Eso es lo que teníamos que ver dentro del 9F, pero no era el 9F por se. Sin embargo, que sea la audiencia la que determine una posición y la otra, y acepto su planteamiento. Entonces, la pregunta es: la apoliticidad y la profesionalización de la Fuerza Armada, ¿hasta dónde está el margen de esa situación de la obediencia, de la subordinación, del profesionalismo y de los elementos claves que son? Esa es la esencia de la institución. Si eso se desnaturaliza absolutamente todo.
Bueno, le voy a repetir el juramento que hacemos todos los militares. Me parece que usted también lo debió haber hecho ante el Pabellón Nacional. Y ese juramento no incluye 4 aspectos, y se lo voy a decir. Nos dicen a nosotros: juráis por vuestro honor militar sostener la integridad del territorio, primer punto; defender el Pabellón Nacional como la insignia sagrada de la patria; servirle al Estado y obedecer en todas las ocasiones y riesgos al superior que os estuviese mandando, aún a costa de vuestra vida. Y en el momento que decimos sí juramos, nos comprometemos a respetar esos 4 conceptos que abarcan el marco de actuación de la institución armada. No solamente es servirle al Estado, es cumplir con los 4 puntos ya mencionados. Y en ese marco es que los militares nos movemos. Y ahí está la politicidad y está todo lo que le corresponde a la Fuerza Armada. Nosotros nos debemos al pueblo. Y el señor presidente, que es nuestro presidente, el presidente de todos ustedes, solo nos ha dado órdenes legales. General Vargas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Correcto, señor ministro. Nada más dejo como contraposición a su planteamiento antes de ingresar a la subsiguiente pregunta. La disciplina y la subordinación implican racionalidad del comportamiento, no discrecionalidad que permita a ningún superior mandatos u órdenes que pasan los límites, y uno de ellos es la subordinación al derecho y de la Constitución. Yo pasaría, señor presidente, a la pregunta número 2, si usted así lo estima conveniente. Es que no Señor, quería que ustedes fueran. Señor ministro de la Defensa Nacional tiene el uso de la palabra. Y allí cierran ya las 3 repreguntas del Partido Arena, y la pregunta 1 están cerradas. Bueno, nosotros como militares nos sometemos a lo que establece la Constitución, las leyes de la República, y eso es lo que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo en los parámetros que lo establece. Hay que recordar que el señor presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, y nosotros debemos obediencia y respeto en todas las órdenes que él nos diere, y no nos ha dado ninguna orden ilegal e inconstitucional. Podrán haber conceptos, podrán haber formas de pensar distintas, pero los hechos demuestran lo contrario. Siempre con la pregunta 1 vamos a cederle el uso